En el video anterior exploramos algunos de los lugares mágicos de Galicia, como Vigo, Combarro y Pontevedra, pero hoy nos adentramos aún más en el corazón de esta región increíble. En este episodio nos vamos a Ourense y al impresionante Cañón del Sil. Les prometo que esta aventura está llena de momentos inolvidables, paisajes alucinantes y rincones con historia, así que si quieren descubrir más de Galicia y sentir la esencia de sus paisajes y su gente, acompáñennos y les aseguro que este viaje va a ser épico. Voy a enseñar lo más inusual que yo he visto en una ciudad. Mira tú, mira tú. Es la primera vez que vemos una rampa en plena ciudad. Esto es increíble, ¿no? Sí, sí. La primera vez que vemos en medio de la ciudad. Habla a la cámara. Sí, una rampla para subir. O sea, podemos subir por acá, pero no. Hay una rampla. Increíble. Esto es increíble, aquí en medio de la calle. Lo veo bien porque entonces se podría pensar, Para las personas mayores me parece. pero las bien. personas mayores o las personas que tienen problemas de no poder caminar bien o cualquier cosa, esto está fantástico. Está bien pensado. Que hace sombra aquí, hay mañanas que a las 10 de la mañana pega el sol aquí de una manera. Es imposible, ¿no? Sí, hay que aprovechar que hay sombra. Las rampas de la calle de la Concordia son una de las soluciones urbanísticas más innovadoras de Ourense. Inaugurada en mayo de 2023, estas rampas mecánicas fueron diseñadas para mejorar la accesibilidad en la ciudad, especialmente en las zonas de gran pendiente del centro histórico. Esta se paró, ¿no? O sea, ¿qué les ha parecido esto? Esto, vaya, me ha dejado con la boca abierta. Uno de los puntos más importantes de Ourense es su catedral, un destacado ejemplo de arquitectura románica, gótica y barroca. Su pórtico del paraíso y el altar mayor son especialmente impresionantes. La entrada cuesta 5 euros, lo que permite acceder a su interior y subir a la torre para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. Después de visitar la Catedral de San Martín de Ourense, nos dirigimos a la Plaza Mayor, donde si te apetece puedes tomar un trencito para hacer un recorrido corto por el centro de la ciudad o disfrutar de un café en alguno de sus numerosos bares. En esta plaza también se encuentra la Casa do Concello, el majestuoso edificio del Ayuntamiento de Ourense. De Radio Orense. Fuimos a la iglesia de San Lázaro, una pequeña capilla ubicada a 3 kilómetros del centro de la ciudad. Ahí conocimos a una señora encantadora, la encargada de abrir la iglesia, ya que muchas iglesias en la actualidad permanecen cerradas por la falta de sacerdotes. Además, en los últimos tiempos ha habido varios robos en estos lugares, por lo que necesitan ser cuidadas por personas como ella. Mientras nos mostraba la iglesia, nos contó que su esposo, con quien compartió su vida durante 54 años, había fallecido recientemente. Su historia nos deja una profunda reflexión sobre el amor y el compromiso, demostrando que hay personas que permanecen juntas toda la vida a pesar de las adversidades. Después de pasar una buena tarde en una buena compañía, era hora de seguirles mostrando más de esta ciudad. Nos hemos venido a conocer Ourense, que le llaman la ciudad de las aguas termales, y es muy cómico porque en esta ciudad tiene aguas termales en la calle, justo al lado del río Miño. Ahora se las vamos a enseñar porque está muy interesante. En Ourense, el fenómeno de las aguas termales es único. Brotan de manera natural en varias zonas de la ciudad, incluso en pleno centro. Un ejemplo son las termas de Chavasqueiro, que se encuentran en un entorno más natural, donde pueden disfrutar de las aguas a una temperatura de 65 grados centígrados, de manera gratuita. Estas fuentes son perfectas para relajarse y aprovechar las propiedades terapéuticas del agua. Sin embargo, si prefieren algo más elegante y con instalaciones modernas, también hay balnearios de pago, como las termas de Utaritz. Aquí el acceso a las termas es más exclusivo, con zonas de relajación, spa y servicios adicionales. Este fenómeno de tener termas tanto públicas como privadas en una ciudad es lo que hace a Ourense tan especial. Las aguas termales no solo son una tradición, sino una experiencia accesible para todos, que puedes disfrutar tanto de manera libre como en ambientes más lujosos.
Están que hierve, mira eso. Mira todo el humo que está saliendo. Wow, súper caliente. Mira eso, cómo sale humo. Sí, sí. El señor se metió en el agua fría ahora. Porque atrás está el río y aquí están estas pequeñas piscinas termales. Y aquí, pero este está hirviendo. Entonces después la gente coge y se va para el río que está frita. Y ya era hora de disfrutar la noche en Ourense. Nos dirigimos a una de las calles más animadas de bares y restaurantes para vivir la experiencia gallega al máximo. Pedimos unas deliciosas croquetas, una fritura mixta, acompañados de vino y cerveza. Y terminamos con un dulce postre. Todo por un total de 34 euros. Y la verdad, no está nada mal. Una cena increíble para disfrutar de la gastronomía local en buena compañía. Estos son las 11 de la noche aquí. En Ourense. En Ourense, 11 de la noche, jueves. Mañana hay que trabajar. Mira esta gente, mira esta gente. Aquí sí hay vida. Y esta es nuestra advertencia. Ustedes saben si la toman o la dejan. Si están pensando en venir a Ourense, mejor ni lo hagan porque les va a pasar lo mismo que a nosotros. Van a comer como si no hubiera un mañana, relajarse en aguas termales que los van a dejar como nuevos y los paisajes ni se diga. Aquí van a quedar tan impresionados que no van a querer irse. Nosotros, aunque ya estamos tristemente en casa, seguimos pensando en regresar, solo para terminar la lista de los lugares que nos faltaron por conocer. Y fueron muchos. Así que si no quieren quedar atrapados en la magia de Ourense y empezar a buscar dónde mudarse, mejor sigan su camino. Nosotros caímos y ya queremos volver. Está bonito el carro cesta. Está bonito, muy bonito. Y es muy ligero. Imagino que carro se dice en español y cesta en gallego, o carro cesta. Aquí está todo en español. Ah, no. ¡Qué bruto, focalicero! No, carro cesta, más ligeiro y cómodo. Para su compra diaria. Suba. Para su compra diaria. Entramos a buscar comida al Mercadona. Una pierna de frango. Mira, pierna de frango, como en portugués. Sí. Frango es en portugués Lo que también. digo, Y aquí nuestra primera observación del día. El portugués y el gallego se parecen. Y es que es normal, ya que ambos descienden del latín vulgar y comparten un origen común. Dado que Galicia y Portugal formaron parte del mismo reino en la Edad Media, lo que fomentó un intercambio lingüístico. A lo largo de los siglos, aunque se fueron separando y desarrollando como lenguas distintas, mantuvieron estructuras gramaticales y vocabulario similar debido a su evolución paralela. Además, la influencia cultural entre las regiones contribuyó a que muchas palabras y expresiones se asemejen. Diga. Oi, tudo bem? Sim, tudo vai bem. Eu tava pensando, você gostaria de vir jantar na minha casa hoje? Hoxe, não é um pouco tarde já para ir jantar à tua casa? Eu acho que não. Como pode ser tarde se ainda tá de manhã? Dá tempo. Você pode vir hoje, sem problema. Aunque hoy en día también existen diferencias significativas en pronunciación, gramática y vocabulario. Ah, mira, puedes comprar por 4 pesos, puedes comprar pollo o unas papitas. Vale 8 euros, vale este, y este vale 4 de acá. Ah, no, que claro, es más grande. Este es cerdo, esta es costilla. De vacaciones, si no quieren gastar mucho en los mercadonas o en los supermercados, pueden comprar comida con mucha facilidad. Por 4.50. Tienen pizza. Paella mixta, Mira cómo se ven las macarrones, tortilla, 2 euros. ¿Cómo es posible que este lugar exista en España? Cuando llegamos aquí simplemente no podíamos creer lo que veíamos. Prepárense porque hoy les llevamos a descubrir uno de los secretos mejor guardados de Galicia. Y hoy nos encontramos explorando el Cañón del Sil, que está aquí en la provincia de Ourense. Así que si vienen aquí es un lugar muy recomendado. Eso sí, vénganse preparados para caminar mucho. Hay muchos lugares donde se puede hacer senderismo. Y traigan de comer, y si no traen de comer no se preocupen porque hay muchos paradores o paraderos. Bueno, restaurantes. Para quienes no lo conozcan, el Cañón del Sil es un impresionante desfiladero situado en la Ribeira Sacra, al noroeste de España, entre las provincias de Lugo y Ourense. Pero no solamente es una maravilla geográfica, este lugar está lleno de historia, paisajes únicos y senderos que parecen sacados de una postal. Mira,
Llegamos aquí donde está, estamos en plena naturaleza. Ya. Mira, estas son las cosas que a mí me molestan mucho. Normal. Mira. Es normal. Papeles por todo el suelo, aquí donde no, en medio de la naturaleza donde nadie puede venir a recogerlo y que actuemos como, Salvajes. no, ¿Qué les cuesta recoger esos papeles es y que, llevarlos por contigo? por al siguiente favor, basurero? sinceramente, no es nada nuevo, ya todos hemos crecido, ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Pero no, seguimos. No, ya saben que si van a lugares así y ven un poco de basura y la pueden recoger, háganlo. Para siempre mantener esos lugares limpios y que luego no nos prohíban poder visitarlos. Así que mantengamos la naturaleza limpia. ¿Qué haces, Caro? Eso está súper bonito y el agua es transparente, transparente. ¿Y es fría? Bueno, no le he tocado todavía, pero me imagino. A ver. Pero el agua es limpia. Bueno, no está fría, pero claro, está fría. Pero yo creo que te puedes dar bien un chapuzón ahí, ¿eh? Mantener limpio el entorno, conservar el agua limpia, mantener el patrimonio natural y cultural, hacer fuego en lugares permitidos, transita por los caminos, respeta las instalaciones. Pero esto todo fue lo que recogí aquí. Aquí todo un papeleo. O sea, no les cuesta nada recogerlo y llevarlo, Mira, una guardarlo. bolsita, pones tus cosas ahí como una persona, ¿no? Bueno, si vienen a visitar el Cañón del Sil, les recomendamos que vengan en coche pequeño y sobre todo que el conductor no tenga miedo a las alturas, porque eso está alto. Aquí Tommy va súper concentrado, porque hay que tener... Aquí concentrado, porque si no vas concentrado te Hay vas que a caer tener por la loma mucha abajo. concentración. Aquí el que mejor disfruta es el copiloto. Ahora les vamos a enseñar el primer mirador que encontramos aquí en la carretera, que es el mirador de San Estevo, de la compañía Iberdrola, que es la compañía de electricidad aquí en España. ¿Quieres ir a un embarcadero? Vamos entonces. Bueno, estamos aquí. Esto se llama el embalse de Santo Estevo. Para entender la magia de este cañón tenemos que hablar un poco de su historia. Desde tiempos romanos, las empinadas laderas del Sil han sido cultivadas para el vino. Sí, en estas paredes verticales se encuentran algunos de los viñedos más antiguos de Europa. Esta zona es conocida como la Ribeira Sacra y su nombre significa Ribera Sagrada, debido a la enorme cantidad de monasterios y templos construidos aquí durante la Edad Media. Muchos creen que los monjes de la época elegían este lugar por su aislamiento y su belleza sobrecogedora. Si cierras los ojos y escuchas el sonido del río, casi puedes imaginar cómo se sentían al meditar aquí. Sí, sí, está vienen los animales y las abren. Y luego hay gente que viene, las recoge y te las venden cara en la calle. Ah, pues espérate, vamos a llevárnosla. Las cocinas en el fuego. ¿En la sartén? Sí. Hay de leña, mejor, vaya. Hay un montonazo aquí. Sí, sí, normalmente salen en otoño ya. Wow, hay un montonazo. Y ahí está el árbol de castaño. El ¿Saben árbol. rico? Sí, bueno, a mí me gustan. Se come mucho durante el otoño. Sí, pero es más rico, sí, cuando lo haces con leña, pero si no tienes leña lo puedes hacer en una casa, ¿Y en el grill no se puede hacer? Ah, también las puedes meter en la brasa. Lo que hace único al Cañón del Sil es su geología. Estos acantilados de granito y esquisto fueron esculpidos hace millones de años, cuando las fuerzas tectónicas crearon unas fallas que permitieron al río abrirse paso, dejando tras sí un desfiladero de hasta 500 metros de profundidad. La erosión del río y el tiempo han formado un espectáculo visual que pocos esperan encontrar en España. Este lugar realmente te hace sentir pequeño, como si estuvieras parado al borde de un abismo. Voy a hacer una reflexión. A lo largo de la vida, los seres humanos pueden pasar por situaciones muy difíciles, pero estoy segura que cerca de sus casas siempre hay un bosque, una fuente de agua, un parque, un lugar donde pueden caminar. Y mi consejo es que la mejor cura para el ser humano y su mente es caminar en la naturaleza. Así que si ustedes tienen un parque, si se sienten mal, se sienten cansados, se sienten agobiados por el trabajo,
caminen en la naturaleza y verán qué bien se van a sentir después. Nuestra recomendación del día es que si vienen a Orense o a Galicia, es que se pasen por el parque. Eso sí, dedíquenle el día completo porque el cañón es gigante. Deberían hacer un poquito de senderismo. Deben caminar un poco. Sí. Senderismo porque así descubren muchos lugares que no se ven. Hay muchos lugares porque en internet nos ponían todos los miradores, pero luego hemos ido parando por diferentes puntos y las vistas van cambiando, la vegetación va cambiando y está lindísimo esto. El día espectacular y estamos al día 29 de septiembre. ¡Wow! Va a ser más de 30 grados hoy. En España está haciendo, en muchos puntos de España está haciendo 38 grados. Sí, sí. Increíble. Así que bueno, les seguimos mostrando un poquito más. Ahora vamos a ir al mirador que está allá, por allá. ¿Dónde está la banderita? No sé si se ve porque tengo el sol de frente. Vamos a llegar hasta allá y les enseñamos las vistas. Se puede ir a pie y se puede ir en coche también. Y no todo es roca. El Cañón del Sil es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Aquí crecen especies de árboles como el castaño, el roble y la encina. Además, gracias a su microclima, se pueden encontrar helechos y plantas que no esperarías ver en esta región de España. Ah, pues interesante, en medio del pueblo, un lugar donde venden bebidas. Está bien, está bien. Tome, mira lo que va a comer. Y yo lo que voy a comer, un yogur. Sí, estamos en medio de la nada. Escuchen. Nadie. No se ve nada. No, yo creo que esos son de los típicos pueblos que te dicen te pagamos para que vengas a vivir acá. Yo creo que sí. Aquí nada más se ven los pajaritos. Oye. Ah, bueno, alguien cerró una puerta. Lo que le decía a Tommy es que me gusta mucho la construcción que tienen de este lado de España, en Galicia. Todo en piedra. Bueno, no sé si en qué otras partes de España es así, pero aquí En muchos lados. todo es piedra. Pero mira, no esperaba un pueblo tan grande aquí. No, no, mira, una casita abandonada ahí. La puedo comprar. Dale, claro. Voy a ver si me gusta el tamaño. Típicas construcciones de Galicia. Bueno, yo digo que de Galicia porque no los he visto en otro lugar. Pues mira, me está gustando mucho el pueblito así, es como que muy antiguo. Es súper antiguo. Es increíble como a veces nos peleamos por terreno y hay un montón de terrenos vacíos, casas abandonadas y uno se pelea por terreno. Bueno, a veces los pueblos nos sorprenden porque nosotros hemos venido aquí, no hemos bajado nuestras cosas y dijimos, bueno, es que se ven bastante muertos, seguramente solamente es el mirador lo que hay ahí. Y llegamos, hay un restaurante lindísimo con unas vistas espectaculares, así que nos vamos a tomar un cafecito para seguir hacia el mirador. Debe ser bueno el café. Con estas vistas. ¿Qué tal? Humilde el niño. Yo sigo con mi yogurcito. Hay miradoiros. Miradoiro, sinceramente el pueblo está muy bonito. A mí me encantan los pueblitos así. No, Esto está... eso no es una cosa normal. No. Son cosas en el pico. Estamos en la tapa de la montaña. Sí, del cañón. En el cañón, ¿verdad? Disculpa. Mira, síganlo. Eso me encanta a mí. ¿Ves? Miradoiros. Mira qué bonito es. Sí, mira, esto está Los lindo. caminitos para llegar al mirador. Ujú. Mira, tienen otro ahí. Ya. Mira Prácticamente el no hay- gatito. ¿Dónde? Ahí en la sombra. Ah, Ahí. nada más. Ya, se largó. Bueno, no sé, es que imagínate dónde vive esta gente. Dos. ¿Qué? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, esto casi que hablan. Ahí parece que lo tienen para ellos, para que se guarden, ¿ves? Los gatos, para los gatos. Mete la cámara adentro, ¿verdad? Pues está súper abandonado. Sí, pero ahí se pueden acobijar Del frío y del viento y del agua. del viento, del Ya. frío. Seguimos, ¿no? Estamos hablando bajito porque aquí hay gente viviendo y se escuchan nada más las moscas.
Es todo lo que se escucha. ¿Tú vivirías aquí? Seguimos. Bueno, parece que no hay gente, pero hemos encontrado bastante gente que va al mirador. Ten cuidado con esas maticas, Caro. Las hortillas. No, esas son las que dan pica. Sí, se llaman hortillas, creo. Tócala a ver si son esas. No. Tenemos que decirles que este lugar es solamente aconsejable para las personas que son amantes de la naturaleza y que les gusta hacer el turismo rural. Porque de otra manera, pues, si son personas que les gusta visitar ciudades, siento decirles que no es para todo el mundo. Por fin hemos llegado. ¡Ay! ¡Wow! Espectacular. No, eso está de infarto. Con ese crucero puedes hacer todo a lo largo del río Sil, si no quieres caminar y quieres ver las vistas desde el río, vaya. Sería bonito hacerlo porque desde ahí tienes otras vistas, ¿ah? ¿Te gustan las caminatas? El Cañón del Sil tiene rutas de senderismo para todos. Una de las más conocidas es la ruta del Mirador de Cabezoas, donde se puede disfrutar de una vista panorámica impresionante del cañón. Pero hay muchas más, como la ruta de los balcones de Madrid, uno de los puntos más icónicos para observar el río Sil en toda su gloria. Y por ahí hay un sendero, mira, pues por ahí también puedes bajar, ¿ves? Pero vamos al mirador. Y el que tenga que cambiar, aquí, ¿ves? Estas son las líneas de tensión, de alta tensión, de distribución. Estas son las que distribuyen, son las grandes. Porque se siente la tensión en los cables. Pero imagínate que tengas que cambiar algo que se rompa ahí, en esa altura. Y abajo está el barranco. No, el que no le gusta la altura no va a poder hacer ese trabajo. Olvídate. Y aparte de eso tienes que buscar. Eso es lo que distribuye todo, la ciudad prácticamente. Sí, esos son... Oh my God. No, la vista es increíble. Yo creo que este es uno de los más bonitos que hemos visto. Oh my goodness. Este es espectacular. Mira. Oh. Y ahora les voy a enseñar abajo. Ahora es cuando van a ver qué brutalidad de naturaleza. Wow. Vamos a acercarlo un poquito más. Gorgeous. Y un silencio aquí arriba. Solo se escucha... Las mosquitas. Hay mucha mosca. Y la tensión del cable. Porque, ¿ves? Son las líneas de distribución. Y vienen desde ahí abajo. ¿Ves? Pam. Y ahí siguen completo todo. ¿Ves todo el cablerío completo? A ver, déjame ver si lo puedo mostrar ahí. ¿Ves? Ve todo por ahí. Completo hasta allá, de donde empezamos. Sí. ¿Eh? Wow. Es lindísimo. Con el corazón lleno y muchos recuerdos hermosos nos despedimos de Galicia. Esta tierra nos cautivó por sus paisajes de ensueño, su gente cálida y amable y por supuesto su comida deliciosa. Cada día aquí fue una nueva oportunidad para descubrir algo especial y sumergirnos en una cultura tan rica y única. Nos llevamos el espíritu gallego y la promesa de volver. Si tienen recomendaciones o experiencias para compartir, no duden en dejarlas aquí. Así otros viajeros también podrán descubrir todo lo que Galicia tiene para ofrecer. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Te animarías a visitar el Cañón del Sil? ¿Conoces algún otro lugar en España que sea así de impresionante? Déjame un comentario y dime qué opinas. Y si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien a quien también le encante descubrir lugares únicos.